buyer persona, tu propuesta de valor, tu oferta comercial estén alineadas, tengan sentido, sean coherentes y estén bien desarrolladas. Si esa base, esos fundamentos, esos cimientos están mal definidos, la mejor campaña del mundo, o sea, el mejor profesional, la mejor agencia, o sea, la mejor ejecución técnica del mundo no lo va a arreglar. Con influencers he visto cosas buenísimas y he visto desastres auténticos. Entonces, es decir, si tienes poco presupuesto, pues igual jugártelo todo a un influencer no tiene mucho sentido. Una de las cosas para mí más bonitas de emprender es que aprendes todos los días, desarrollas habilidades que no tenías todos los días y generalmente es el complemento perfecto. Algo muy importante también en el marketing, o por lo menos yo lo pienso así, es la creatividad. ¿Cómo logras tener esos hábitos o rutinas para que te ayuden a ser creativo, ¿no? A la hora de pensar en una campaña, en cómo hacer una campaña, una estrategia y demás? ¿Tienes algún hábito o alguna rutina que te ayude con eso? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, un saludo a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Maemuki y hoy tengo el placer de tener a Víctor. Víctor fue mentor también en el programa de Mentor Day en el que estuve, mentor de marketing, y hoy nos va a explicar todo lo que significa el mundo de marketing y más hoy en día con toda esta era digital que tenemos. Un saludo, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo, muchas gracias por la invitación y un placer charlar contigo como siempre y seguir hablando de lo que nos apasiona, que es de emprender, del marketing y las oportunidades de negocio y cómo escalar esas oportunidades. Así que encantadísimo de estar aquí y gracias de nuevo por la invitación. Qué bien, qué bien. Mira, te quería preguntar, se lo hago a todos. ¿Quién es Víctor cuando no está trabajando? Cuando no estás rodeado de todo este mundo de marketing y de lo que es tu startup y demás. Pues es una pregunta complicada siempre, definirse a uno mismo, tratar de acercarse, pero yo creo que soy una persona bastante social en el sentido clásico de la palabra. O sea, me gusta, soy una persona muy familiar, me gusta dedicarle tiempo a mis amigos y luego en paralelo dices, pues pequeños placeres. Cuando no estás volcado en el trabajo y en la startup, pues un poco buscar lo contrario, para tener un poco de equilibrio. Entonces, pues por ejemplo, desde la lectura, la cocina, también lo disfruto mucho porque quieras o no, hacer cualquier cosa y que quede mínimamente rico requiere pausa, tiempo, concentración y en un mundo tan lleno de estímulos y tan acelerado, a mí precisamente me da pausa. Luego también me gusta mucho viajar, el mar, entonces más o menos creo que me podría definir por ese tipo de intereses, de aficiones y de personas de las que me gusta rodearme. Qué bueno. Víctor, tu proyecto, hablamos la última vez, creo que ha avanzado bastante tu startup. Eh, Explica un poquito en qué consiste y cómo va. Sí, yo, vamos, estoy ahora mismo emprendiendo Civic Layer y Civic Layer es una plataforma de software que nació para, después de hacer diferentes consultorías pro bono para diferentes entidades sociales, ONGs, y conocer un poquito su día a día, su problemática y sobre todo las barreras que había para establecer colaboraciones tanto con empresas privadas como administraciones públicas o universidades. Nos propusimos en un primer lugar, o sea, empecé yo a darle forma a la idea y luego fui sumando equipo para darle forma y al final lo que planteamos es una plataforma de software as a service, porque una de las cosas que veíamos es que había muchos intentos de hacer soluciones personalizadas, pero que a la hora de la verdad consumían muchos recursos, tanto financieros como humanos, y se quedaban en el limbo, bien porque no tenían un mantenimiento adecuado, no había un evolutivo para mantenerlos eficientes. Y entonces planteamos eso, una plataforma que permite a empresas privadas y a ONGs fundamentalmente, pero también a universidades y administraciones públicas, desarrollar y escalar programas de voluntariado corporativo, universitario, en su ámbito de actuación. Y al mismo tiempo, al digitalizar esos procesos, pues
también poder acceder a datos que nos permitan optimizar y desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial, analítica predictiva, o sea, básicamente llevar a las oportunidades de la tecnología actual al sector social para maximizar el impacto, algo que ahora creemos que está en un momento donde hay muchas oportunidades de hacer grandes cosas y todavía no se está, por lo menos no está llegando a todo el mundo esas oportunidades. Claro, es como coger una gran comunidad, ¿no? Y ponerla al servicio de empresas para aprovechar ese potencial que tiene mucha gente que a lo mejor es desconocida por sí solo. Al estar dentro de la plataforma tienen mayor capacidad de que los conozcan, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, nosotros de hecho en un primer momento nos centramos mucho en lo que es la gestión de proyectos, en diseñar una herramienta que favoreciera esa escalabilidad, de decir, yo empiezo con un proyecto pequeñito, pero si el proyecto escala y paso por decir, de 10 a 150 voluntarios, la carga administrativa que no crezca en proporción, o sea, es decir, es el concepto básico de escalabilidad de una startup, llevarlo a la gestión de este tipo de proyectos sociales. Y en paralelo le vimos cómo ponerle el lazo, pues un poco por esa deformación profesional y ese background en el área de marketing, hacer un portal público que visibilizara esos proyectos, que ayudara a captar más voluntarios, donantes, socios para las entidades y en el caso de las empresas y las universidades visibilizar el impacto social de sus trabajadores, estudiantes y demás. A la hora de la verdad, cuando sales al mercado, que es lo que suele pasar, te encuentras con sorpresas unas veces más agradables que otras. Este caso fue tan agradable que para un cierto segmento de clientes, en muchos casos lo que realmente valoran es esa parte pública, por los requisitos que ponen las empresas para colaborar muchas veces o los procesos internos dentro de una empresa. De hecho, en algún caso nos hemos encontrado con casos de uso que realmente nos han sorprendido porque era una cosa que veíamos muy innovadora como algo para hacer, o sea, es decir, tercera iteración dentro de 3 años con más recursos y nos hemos encontrado pues, una gran empresa española, que todavía no puedo dar más datos, que nos ha pedido precisamente esa funcionalidad que la teníamos en el scope, pero no inmediatamente. Y ha surgido la oportunidad de trabajar con una multinacional realmente grande gracias a esa visión compartida de cómo enfocar ese tipo de proyectos. Entonces, la verdad que es muy bonito, es un proyecto muy basado en innovación social y que nos ilusiona mucho, la verdad. Sí, a ver, y se busca eso, se busca lo de innovar sobre todo, ¿no? Y más en una startup. Pues me alegro mucho de esa noticia. De todos modos, ya seguramente que ya cuando lo puedas decir, lo iremos comunicando por aquí. Te quería decir, entre todas estas alegrías, como dices, pero seguro que hubo algún momento en el que pensaste, uy, esto ya no sale adelante, qué complicado está, ese momento de tensión donde a lo mejor pensaste en tirar la toalla. Pues ha habido varios porque, vamos, yo creo que todos los emprendimientos al final emprender tiene un punto de salto de fe, aunque y además en mi rol de mentor que comentabas antes, siempre intentamos y recomendamos a los demás decir, oye, asegúrate de que hay agua primero, haz un poco de research, estudio de mercado, habla con potenciales clientes, intenta facturar antes de hacer el desarrollo y el producto. La realidad es que la pasión yo creo que nos arrastra a todos y cuando lo haces en primera persona, pues también pasa. Entonces, en mi caso, yo invertí desde el primer día prácticamente, bueno, desde el primer día es mucho decir, o sea, sí es cierto que le dediqué unos 6 7 meses de research muy intensivo y de hablar con mucha gente y empezamos con un prototipo en una plantilla de PowerPoint infame hasta que ya pudimos incorporar a una diseñadora de producto que hizo algo realmente digno y en este proceso, o sea, a partir de ahí, tuvimos un feedback muy bueno relativamente muy pronto. Entonces fue cuando yo decidí, oye, pues vamos a intentar montar un prototipo fuera de lo que es el Figma, el prototipo dinámico, pero que es una careta al final. Vamos a empezar a trabajar sobre esto, tanto por ganar tiempo como porque ya tenemos una validación inicial. Entonces empezamos con unas estimaciones de tiempos, de una selección de tecnología, un equipo técnico inicial
Y la verdad, por eso digo que es bastante habitual, porque también me lo he encontrado como consultor independiente, como mentor en otras startups. Acertar con los tiempos es muy, muy difícil. O sea, ahí sí que siempre hay imprevistos y vamos, por el propio desarrollo de Crysis, doy por hecho que de Critium, que tú también lo has vivido, de decir, oye, tenemos un roadmap de 6 meses, surge un imprevisto o nos damos cuenta de algo que estaba en la planificación inicial. En nuestro caso, eso fue uno de los puntos clave. La planificación inicial se nos pasó por alto un detalle que resultó ser importante. En otro caso, fue una cosa que surgió del feedback de un cliente de ver la demo posteriormente. Entonces, tienes que corregir sobre la marcha, eso mueve los tiempos, genera trabajo, pero ya una vez hecho, la sorpresa fue que 3 meses después nos dimos cuenta que otras cosas que estaban ya definidas y que se habían definido sin tener en cuenta estos cambios, también requerían un ajuste y una adaptación. Entonces, al final, lo que es un gap de 2 semanas se convierte en un gap de 2 meses. Y eso es muy habitual. Entonces, yo creo que casi cualquier emprendedor, sobre todo cuando se trata de desarrollo de producto tecnológico, es muy, muy habitual, por decirte, una sorpresa en un área muy concreta. Luego siempre tienes desde a nivel comercial, con los tiempos de los clientes, o un cliente que realmente un potencial que no tienes mucha expectativa y te llevas una gran sorpresa. O sea, yo creo que al final es como la vida. Tú te vas encontrando sorpresas agradables, desagradables, y creo que era Winston Churchill el que decía la frase esta de que la victoria es saber ir de fracaso en fracaso con elegancia. Yo creo que es un poco ese espíritu y esa mentalidad. Sí, bueno, de hecho en marketing una parte muy buena también es cuando el cliente te da un feedback, aunque sea malo, eso también te hace mover las fichas para ir adaptándote más al mercado. Entonces creo que siendo una parte mala, ¿no? También es bueno porque te da muchas más medidas y te hace protegerte de eso que a lo mejor está fallando al principio y no te habías dado cuenta. 100%. O sea, yo desde luego una cosa que tengo cada día más clara es eso, cuanto antes salgas al mercado, aunque no salgas a vender literalmente, pero enseñarle lo que haces a los clientes, enseñarle lo que haces a la gente que lo va a usar o que lo va a recomendar o que te va a contratar, porque ahí es donde van a salir esas cosas que tú no puedes imaginar, no puedes prever, porque al final, o sea, por limitaciones obvias y por puro foco, o sea, al final estás enfocado en diseñar un modelo de negocio, en diseñar un producto. Tú necesitas que además, o sea, necesitas inputs y los inputs te los da hablar con otras personas. ¿Qué retos o oportunidades crees que tienes ahora en este momento con el estado actual que tienes la startup? Pues en estos meses nos hemos certificado como empresa emergente con ENISA para favorecer también el acceso de inversores tanto profesionales como no profesionales. No sé, bueno, para el que no esté familiarizado con esto, el hecho de que certificarte con ENISA te da una serie de ventajas fiscales tanto para la propia sociedad como para los potenciales inversores. Entonces, estamos poniendo un poco los cimientos para una ampliación de capital. También nos hemos presentado a la última convocatoria de financiación pública de CEDETI. Estamos viendo otras convocatorias que han salido ahora en ENISA, tanto las habituales como alguna nueva que han planteado este año. Entonces estamos buscando básicamente cómo dar el siguiente paso con financiación. En paralelo, como te decía, estamos hablando con clientes, hemos trabajado ya con algún cliente más la parte de consultoría, porque como te comentaba, la plataforma la estamos desarrollando, tenemos ya un prototipo funcional muy potente, pero que aún no está en fase comercial, entonces la facturación la estamos derivando a poner también en valor todo lo que hemos aprendido, todo el análisis que hemos hecho, con toda la gente que hemos hablado, y poner ese know-how y ayudar tanto a empresas como a ONGs a escalar sus programas actuales, no tanto desde la tecnología, sino desde el marketing y la consultoría en este momento. Entonces, muy volcados en darle un empujón comercial al proyecto, porque también es verdad que hasta ahora volvemos a lo mismo, equipos reducidos, a veces también los inputs vuelvo a lo mismo. Muchos inputs son muy buenos, pero también te dispersan el foco
y en un momento dado decidimos centrarnos en desarrollo de producto. Ahora hemos vuelto a poner foco en la parte comercial para ir poniendo esas bases y en paralelo con la financiación poder hacer cosas más ambiciosas. Sí, claro, es que es algo que siempre falta, ¿no? La parte de financiación y demás. Y si pasas a producto, estás haciendo el producto, y si estás en marketing es lo que tiene cuando tienes un equipo justo, ¿no? Como se suele decir cuando arrancas. Entonces, eso es lo complicado y también, bueno, lo bonito de la startup. ¿Dónde te gustaría estar en 5 años, Víctor? Pues en 5 años, además, tengo la suerte que lo he vivido como profesional, no como emprendedor, pero tengo una visión del éxito bastante clara. O sea, en 5 años me gustaría estar en una posición donde mi día a día sea muy estratégico y en la parte operativa haya podido crear un equipo solvente en el que pueda confiar y delegar para hacer cosas aún más grandes de lo que estamos haciendo ahora. O sea, me encantaría tener un equipo de sistemas amplio, me encantaría tener un equipo de marketing ya consolidado y desarrollado. Ahora mismo tenemos el germen, tenemos a los líderes de esos futuros equipos, pero me gustaría que esos líderes pudieran desarrollarse también y aportar mucho más aún, teniendo más recursos, más manos, tanto a nivel de tecnología y licencias como de equipo humano que les pueda apoyar. Y dentro de Claro, esto, pues sobre todo a nivel de impacto, decir, oye, estar trabajando con muchas entidades sociales, con muchas ONGs, con muchas empresas que quieren tener un impacto más allá del financiero. Me gustaría también abrir nuestra ambición, o sea, que son cosas que, como te decía, tenemos ya en el roadmap y de hecho lo comentamos en su día, es decir, incorporar blockchain al proyecto y que el blockchain nos permita ofrecer también a grandes empresas la trazabilidad de su impacto social para que puedan llevarlo al compliance normativo ahora con toda la nueva regulación de ESG, toda la parte de impacto social. Me encantaría también ofrecer a la gente, o sea, casos de, no sé, cómo puede ser el tema de la Dana de Valencia, que fue un bofetón de realidad en muchos aspectos para todos y que al mismo tiempo fue algo bonito de ver toda esa solidaridad, cómo se encauzó, la propia gente se organizó, fletó autobuses para ir a ayudar, para aportar en la medida de lo posible, decir, oye, pues también creemos que con lo que estamos construyendo puede ser una manera de ayudar a las administraciones a canalizar esfuerzos solidarios como ese y a otra escala, es decir, también hay algún caso de éxito en el sector social de pequeñas organizaciones que están autogestionadas, que no tienen apenas estructuras, están constituidas como asociación, pero no hay empleados, no hay oficinas, no hay apenas activo, digamos, y todo es actividad voluntaria. Pues es decir, poder potenciar ese tipo de soluciones, es decir, si alguien quiere ayudar, encuentra un aspecto donde puede colaborar y la colaboración ciudadana puede submarcar la diferencia, ayudar a crear ese tipo de redes, a desarrollarlo. O sea, son de las cosas que realmente nos hacen ilusión y nos brillan los ojos cuando vemos lo que podríamos llegar a hacer pues, de aquí a 5 años, como planteabas. sí, la verdad que todas estas herramientas que dan ese potencial y que pueden ayudar en momentos donde otras personas lo están pasando mal, tiene que ser muy, muy satisfactorio. Te quería preguntar que, claro, durante todo este tiempo y todas las habilidades que has ido adquiriendo con tu experiencia, ¿cuáles son las que más valoras y las más que estás usando ahora en el proyecto? Pues es muy buena pregunta, pero creo que es muy difícil de responder porque una de las cosas para mí más bonitas de emprender es que aprendes todos los días, desarrollas habilidades que no tenías todos los días y generalmente es el complemento perfecto. O sea, yo, por ejemplo, siempre he sido muy reflexivo, siempre he tenido una visión bastante amplia y bastante estratégica. O sea, igual por eso también mi desarrollo profesional ha ido por el lado que ha ido. Y una de las cosas que me han costado, sobre todo al inicio de mi carrera profesional, era el ejecutar de forma ágil, por decir. O sea, lo que es la famosa parálisis por el análisis.
Entonces es Ajá. algo que ya cuando di el salto progresivo a ser directivo en startups y empresas, te lo tienes que dejar atrás, porque si no eres capaz de soltar esa mochila, tampoco llegas a desarrollar pues, roles directivos con un mínimo de éxito y de eficacia. Pero emprendiendo ha sido como una vuelta de tuerca más. Es decir, si yo ya me había quitado mucha mochila en ese aspecto, cuando ves que dices, ostras, es que si no lo hago yo, no se hace, porque no tenemos un equipo lo bastante amplio como para poderlo delegar. Y si no lo hago ya y lo mejor que pueda, hacerlo perfecto la semana que viene no va a tener ningún impacto. Entonces yo creo que es un proceso de deconstrucción y de construcción constante. Y sobre todo en un rol de fundador, es decir, ponerte el sombrero y tengo que ser muy estratégico porque lo que estoy haciendo, o sea, puede marcar lo que estábamos hablando ahora, la trayectoria de la empresa de aquí a 5 años, pero 2 horas después me tengo que quitar ese sombrero, me tengo que remangar y me tengo que poner a escribir un blog post o tengo que hacer una publicación en LinkedIn o Sí. tengo que, y después de hacer eso, que puede ser, por ponerle una etiqueta, puede ser marketing, me voy a un evento que me ha llegado el aviso hace 2 horas y ni pensaba ir ni lo tenía en la agenda, salgo corriendo y voy a intentar tarjetear, hacer networking, conocer gente que pueda saber del proyecto, que le pueda resonar, que pueda ser un apoyo a futuro. Entonces o sea, en ese sentido yo creo que es un proceso de crecimiento personal tremendo y decir un solo aprendizaje me parece difícil porque ya te digo, yo creo que es o sea, volviendo a la metáfora de la formación, yo creo que es el mejor MBA que puede hacer nadie. Es intenso, es estresante, es muy satisfactorio también. Sí es verdad que es muy montaña rusa y también yo creo que es una buena manera de ver si esto es para ti o no, porque muchas veces dices, yo creo que te puedes encontrar con eso. O sea, hay perfiles y tampoco creo que haya que idealizarlo, ni para bien ni para mal. O sea ni idealizarlo ni estigmatizarlo. O sea, es decir, emprender es un camino, hay otros, no tiene que ser para todo el mundo, pero si realmente te gusta, y una de las cosas que valoro, por ejemplo, es la inexistencia, diría, de rutina. O sea, es muy difícil tener una rutina, sobre todo en fases iniciales. Tú estás para lo que salga. Salen convocatorias, salen, no sé, desde buscar equipo, gente que sale del equipo. O sea, tienes que gestionar un montón de cosas que 3 horas antes no sabías ni que existían. No sé, o sea, yo creo que es algo que lo hablaba hace no mucho con un compañero de decir, o sea, es que un perfil como muy TDAH. O sea, no tienes que tener esa necesidad de tener estímulos, inputs, no aburrirte y hacer muchas cosas. Y yo creo que en ese sentido, si eres de ese perfil, es muy bonito, es muy retador y vamos, yo creo, volviendo al tema, creo que es lo que nos hace brillar los ojos a los que nos va la marcha en ese sentido. No, a ver, sobre todo te lo digo porque yo me siento muy identificado con eso, es lo que dice, que ahora mismo, bueno, ahora mismo estamos grabando el podcast, después terminas, haces un post para LinkedIn, después terminas y haces otra cosa, luego te sale, tienes un evento y vas a ese evento. Entonces creo que es el día a día de las personas que tienen una startup o que están empezando con su empresa y demás. Intentas hacer todo tú, que al final te vas dando cuenta de que a veces cuando ya puedes delegar es lo mejor que puedes hacer para ir creando ese equipo, como decías tú, que en un futuro tengas un equipo que ya pueda ir solo y tú solo te, te, te dediques a ir dirigiendo y haciendo las cosas como a ti te gustaría que fueran. Hablando del marketing, ¿crees que es algo, digamos, de alto riesgo en algunos casos? Porque hay mucha gente que puede pensar que el marketing, bueno, es simplemente poner un post en Instagram o en LinkedIn o subir un vídeo en TikTok, eh, pero yo creo que hay veces que va mucho más allá. Hay campañas de mucho dinero. ¿Te ha ocurrido de tener una campaña, digamos así, de alto riesgo y que algo saliera mal o no como esperabas? Pues yo creo que es el pan nuestro de cada día. O sea, y volviendo al tema del emprendimiento, creo que el perfil de marketing y sobre todo marketing digital es muy propenso a emprender
porque al final lo que es tu día a día es puro ensayo y error. O sea, yo además, vamos, en nuestro caso hemos trabajado juntos a nivel de mentorías y vamos, sabes de sobra a nivel personal cómo pienso y cómo lo enfoco yo. Y en ese sentido, o sea, yo creo que es, o sea, probar. O sea, tú pruebas, o sea, planteas una hipótesis, testeas esa hipótesis, si se confirma, genial, si se confirma al nivel esperado, mejor aún, y si no, optimizas, iteras para ir creciendo. Mi experiencia personal y profesional, yo me he equivocado más veces de las que he acertado, como creo que todo el mundo que ha hecho cosas. O sea, al final yo lo digo siempre, o sea, cosas que tenía una expectativa enorme y estás convencido y dices, uff, esto va a ser un exitazo, que bien lo estamos haciendo, estamos trabajando genial, esto cuando salga va a ser increíble y te quedas con una cara de tonto tremenda y cosas que haces sin ninguna fe, pero dices, bueno, como es rápido, es barato de probar, no lo veo mucho, pero venga, vamos a lanzarlo y a ver qué pasa y llevarte la sorpresa de tu vida. Entonces, como eso pasa muy a menudo, yo creo que el mindset o la forma de enfocarlo tiene que ser eso, o sea, prueba todo lo que puedas. O sea, al final probar es aprender lo que funciona y lo que no. O sea, yo para mí una de las claves es eso, es analizar el por qué. ¿Por qué funciona o por qué no funciona? Y al final, volviendo al aprendizaje, es como las carreras estas de las ferias de los caballos, que tú le das al botón y el caballo va corriendo y el que más veces le da gana. Pues esto es igual. O sea, al final, dices, si tú estás compitiendo con otras 3 startups, incluso con una empresa consolidada que te lleva mucha ventaja y tiene más recursos, si tú pruebas más, aprendes más, encuentras más cosas que no funcionan para evitarlas y más cosas que funcionan para potenciarlas, tu caballo acaba adelantándose en la carrera. Entonces yo creo que la Sí, clave, o sea, en marketing es eso, prueba mucho, prueba rápido, pero sobre todo analiza y aprende. O sea, sí, sobre todo para mí son las analizar. dos claves. Sí, Eh, ¿Qué crees? Eso de cambiar en el último minuto, porque sí es cierto que a mí me ha pasado de preparar todo y decir, en el último minuto decir, bueno, ¿y si lo hago de esta otra manera? ¿O eres más de una prueba A y B, ¿no? Y de lanzar esa, esté como esté, y luego hacer otra con la que crees que vas a hacer los cambios y compararla? yo es que, y aquí ya hablo por mi experiencia, que obviamente es subjetiva. Creo que duele más hacerlo bien tarde que hacerlo mal rápido. Entonces, personalmente, y como te decía, para mí uno de los mayores aprendizajes a nivel de vida profesional en general es eso, es llegar a, o sea, ejercitar ese músculo de decir, mira, no es perfecto, pero ya no me duele tanto. O sea, tiene que salir, y dices, porque si sales hoy, primero, alguien está viendo tu marca. O sea, es decir, si tú renuncias, dices, oye, para hacer una buena campaña voy a estar 2 meses trabajando y cuando tenga lo que quiero, como lo quiero, perfecto, tal, ya salgo. Dentro de unos límites, me parece un error. O sea, cuando digo dentro de unos límites, pues oye, tienes que tener una identidad de marca coherente, tienes que tener claro quién es tu buyer persona, tienes que tener, o sea, unas bases mínimas, pero a partir de ahí es lanzar mucho y rápido. O sea, porque si tú estás 2 meses sin lanzar esa campaña, son 2 meses que has perdido de poder tener alguna venta porque alguien te vea, simplemente. O sea, si no hay campaña, eres invisible. Y si esa campaña, aunque no sea eficaz en sentido de una tasa de conversión altísima, te lleva a que un cliente te conozca, ya estás generando una venta, ya estás haciendo algo, o ya estás generando un interés. Entonces yo creo que es eso. O sea, idealmente, oye, es y lo digo también por aclararlo, porque al final aquí pues, estamos filosofando mucho. O sea, no es idealizar el fracaso, o sea, el fracaso, el que pueda que lo evite, o sea, no estoy diciendo eso, pero sí creo que es mejor fracasar por hacer y aprender de ello que no fracasar, digamos, a pequeña escala y acabando teniendo un gran fracaso, como puede ser el cierre del proyecto, por no haberte movido lo bastante o lo suficiente como para llegar a ver cosas, a aprender y a generar una demanda y un mercado y llegar a tus clientes. Entonces yo creo Sí. que es ese equilibrio.
A ver, claro, es decir, siempre es mejor que pruebes y que lances cosas porque de una manera u otra te van a arrojar inputs, ¿no? Que te van a decir, oye, pues esta ha funcionado de esta manera, esta ha funcionado de otra manera, y eso te va a ayudar a que la tercera que lances ya lo hagas de otra manera. Entonces, es lo que dices, que mientras más cosas hagas, mientras más cosas vayas probando, mejor, porque vas a tener mayor información y vas a avanzar en el tiempo. Creo que va por ahí, ¿no? Claro, no, además la ventaja competitiva suele estar en hacer las cosas diferentes. O sea, yo una de los mayores éxitos profesionales, o sea, yo además de mis proyectos, como ya sabes, digo, hago también consultoría para startups y en alguna ocasión he asumido el rol de director de marketing externo en proyecto Fractional CMO, ahora que está tan de moda. Y, y en alguno de esos proyectos, o sea, yo normalmente al principio, sobre todo en esta parte más de campañas, más de pura desarrollo de ventas, lo que hago es probar cosas. O sea, haces una auditoría de qué se está haciendo y a partir de ahí planteas qué podríamos hacer diferente. En esas diferencias, muchas a veces no mejoran lo que hay, a veces lo empatan. Entonces también es interesante para poder abrir un poquito más el abanico, pero sin hacer grandes revoluciones. Pero cuando encuentras algo que funciona, o sea, yo me he encontrado con proyectos que han escalado muchísimo y la clave de la escalabilidad fue precisamente probando, encontrar ese nicho que el resto de tu competencia, o sea, básicamente el mercado está ignorando porque es un poquito más rebuscado porque, o sea, no puedo dar ejemplos concretos porque tengo confidencialidad con esos clientes, pero ¿cómo decirlo? Si todo el mundo está pujando por compra zapatos y de repente encuentras un nicho que es camina con estilo, en camina con estilo no hay nadie más. Y si el nicho es lo bastante grande, puede marcar la diferencia entre duplicar plantilla y facturación en un año y no hacerlo. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. En mi opinión, y insisto, por la experiencia que yo he tenido trabajando tanto en agencia como consultor independiente en diferentes proyectos. Yo, vamos, lo Y recalco siempre, lo pongo por delante, probar y encontrar, o sea, es decir, y lo digo y no me quiero enrollar mucho, pero es un poco ese punto que te encuentras a veces de decir el talibanismo de las buenas prácticas. No, es que hacerlo bien es hacer esto. No, es que esto hay que hacerlo así. No, es que la forma de desarrollar una campaña, cuando de verdad te has embarrado, lo que ves es que lo que marca la diferencia es hacerlo diferente. Entonces, es decir, sí. las buenas prácticas, cuando son buenas prácticas de verdad, obviamente van de serie, pero hay ciertas cosas que no son buenas prácticas, que a veces para mí lo que denota es falta de imaginación o aversión al riesgo. Decir, oye, yo no quiero, esto es demasiado. Digo, si lo hago y no funciona, claro, también depende de quién sea el CEO que tengas al lado, tanto como consultor como directivo. Si la persona que está al mando penaliza o castiga todo lo que no sea un acierto claro y obvio, la gente no innova, no experimenta, pero claro, estamos Claro. en un ecosistema donde la innovación lo es todo. Entonces yo creo que hay que abrazarse a ella, no hay que penalizarla. No, no, sobre todo, es decir, hay ya tantas cosas, hay tanto exceso de información que lo que te va a llamar la atención es lo que sea diferente. Es decir, Sí, sí, en sí. una campaña de marketing es que ya ves muchísimas por ahí, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Entonces, si no ves nada diferente, al final pasas y a la siguiente, y a la siguiente. Y es lo que pasa, y sobre todo con la velocidad a la que vamos hoy en día, ¿no? En plataformas como Instagram y TikTok, que con un simple deslizamiento ya estás en otra publicación. Entonces, creo que si no hay algo que te enganche, ¿no? Que digas tú, esto es diferente, esto no lo he visto, porque al final vas haciendo el ojo tanto a ver lo mismo que al final sigues pasando y no te paras a mirar nada que no veas que es diferente. Entonces, en eso creo que estoy 100%. totalmente de acuerdo. No, yo Sí, te diría más, o sea, incluso a nivel de canales, y eso me lo he encontrado mucho mentorizando a emprendedores, sobre todo en ciertos perfiles, pues gente, principalmente gente joven, pero incluso en gente más senior me lo he encontrado.
es como ahora hay un foco que opaca todo lo demás en las redes sociales. Y tú mismo los ejemplos que estás poniendo, que están bien puestos, estoy totalmente de acuerdo, pero estamos hablando siempre de redes sociales. O sea, yo, volviendo a lo mismo, hacer cosas diferentes, foros en ciertos mercados son una oportunidad tremenda. Los search chats son una oportunidad tremenda. El SEO, que muchas veces se olvida, se desprecia, lo llevan matando 20 años. O sea, a veces es lo que marca la diferencia entre un coste de adquisición asumible y que te aporta escalabilidad y no tenerlo. Claro. Marketing offline, desde eventos hasta buzoneo, hasta, o sea, dependiendo. Yo creo que hay que pensar, o sea, hay que pensar qué estoy haciendo. Yo, de hecho, otra de las cosas que también me pasaban mucho en las mentorías y me di cuenta de que a muchos emprendedores les desconcertaba, era que yo siempre empiezo y vamos, tú lo has vivido, por eso mismo vuelvo a lo mismo, con la parte de, o sea, vamos a ver cuál es dentro de nuestro modelo de negocio, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestro buyer persona, vamos a trabajar esas áreas críticas estratégicas, porque al final lo que te encuentras, hay campañas que pueden estar técnicamente mal ejecutadas, pero si la base, digamos, de negocio es buena, el producto es bueno y va al target que debe de ir, aunque la campaña no sea de 10, una campaña de 5 ya te está generando ventas. Al hilo de lo que hablábamos de que no tiene que ser todo perfecto. Ahora, si esa base, esos fundamentos, esos cimientos están mal definidos, la mejor campaña del mundo, o sea, el mejor profesional, la mejor agencia, y lo digo porque me lo he encontrado más de una vez, o sea, la mejor ejecución técnica del mundo no lo va a arreglar. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, por eso Claro. antes cuando decía, digo, mejor equivocarse rápido y hacer cosas y aprender, partiendo siempre de ese presupuesto. Es decir, de que tu buyer persona, tu propuesta de valor y tu oferta comercial estén alineadas, tengan sentido, sean coherentes y estén bien desarrolladas. A partir de ahí, te puedes equivocar en 20 cosas, porque cada error, además de ser pequeño, te acercará más al acierto. Pero si eso Claro. está mal, o sea, y lo digo porque he visto grandes presupuestos, grandes agencias detrás, que también cobran grandes fees, e insisto, la mejor agencia del mundo, si no se remanga y se mete ahí, no te va a resolver eso. Entonces, creo que es importante también tenerlo en cuenta cuando uno empieza. Sí, yo creo, a ver, con lo que he aprendido en este tiempo con el tema de marketing y lo que vienes diciendo, es que tienes que probar, tienes que ir probando muchas cosas, tienes que hacer esa estrategia, porque dirías que luego ya con la experiencia, en una persona como tú que ya tiene ese bagaje, esa experiencia, ¿se crea algo de intuición o siempre lo mejor es una buena estrategia? A ver, ahí volvemos a las buenas prácticas. Hay intuición, hay cosas que ya estructuras. Yo, mira, ahí te diría que incluso más que la experiencia, yo una cosa que recomiendo siempre es la formación, aunque sea informal. O sea, cuando digo formación, puede ser ir a una escuela de negocios a dar una asignatura, puede ser dar una ponencia, una asociación de emprendedores, o puede ser una cosa que yo he hecho en mis equipos desde hace años y que porque creo que suma mucho, que es decir, oye, cada 15 días, cada mes, vais a preparar una formación de algo interesante que hayáis aprendido los últimos 3 meses para el resto del equipo. Y el hecho de enseñarle a otros lo que haces te hace revisar tu trabajo, te hace pensar en procesos, te hace estructurarlo. Y a ese nivel, o sea, yo creo que la intuición suma y obviamente cuantas más cosas has hecho y mejor han salido, más, ¿cómo decirlo?, más feeling tienes en ese sentido, pero sobre todo yo creo que son los procesos. Y las buenas prácticas vienen de analizar procesos, más allá de cogerte un checklist, de decir, vale, yo tengo este checklist que es el que usa todo el mundo, pero yo cuando me paro a analizar cómo trabajo, primero, ¿lo aplico todo? ¿Sí o no? Segundo, cuando lo aplico, ¿creo que todo esto aporta valor a mi proceso o hay cosas que están en el checklist, en las buenas prácticas estándar, pero no veo que me aporte ese valor a mí? Y creo que, o sea, esa mezcla de hacer, de coger expertise, de hacer cosas y enseñárselas a otros, es lo que te da esa introspección para decir, por aquí vamos bien. Y Claro. con todo y eso,
insisto, mi intuición me ha fallado tantas veces que intento que no determine ninguna decisión, por lo que te digo, porque hay cosas que dices, ostras, porque te gusta el producto, porque tienes una visión de la gente. Muchas veces otra cosa que hay que huir siempre es decir, el target soy yo. Y como yo soy el target, no, te das cuenta que hay gente a nivel de segmentación puede estar en el mismo perfil profesional, sociodemográfico, ideológico, cultural que tú, incluso así, tú no eres representativo. Entonces, es huir de ciertas cosas, sesgos, que nos llevan a tomar malas decisiones. Por eso digo que la intuición ayuda, pero nunca debe de tener la última palabra. O si tiene la última palabra, es después de haber pasado por todos los criterios y quedarte empantanado volviendo al tema de que hay que decidir y hay que hacer. Sí. Pero a ese nivel, no recomiendo que nadie tenga como primer criterio la intuición, por mucha experiencia que tenga, porque al menos a mí no me ha funcionado. Sí, a ver, es algo que es más de medidas y de saber, sobre todo de saber. A mí, de las cosas que más, bueno, no me costó, sino no entendía, y es algo que siempre bueno, me río ahora que ya sé cómo funciona y sé cómo va, pero fue cuando me nombraron por primera vez el buyer persona, ¿no? Y me decían, no, es que tienes que tener claro tu buyer persona, y yo no me explicaba, digo, pero ¿cómo voy a saber yo qué quiere una persona sobre mi producto, ¿no? Y el hacer ese cambio en la cabeza de decir, vale, es que me tengo que imaginar de las cosas que yo tengo para ofrecer, qué personas pueden necesitarlo, ¿no? Entonces, hasta que no le terminas dando la vuelta, fue lo primero que decía, vaya persona, ¿y esto cómo es? Entonces, todas esas estrategias, todas esas cosas que tú vas aprendiendo es un poco lo que dice. Entonces, por mucha intuición que tengas, si no tienes unas bases o tienes que puedes pensar lo que tú decías antes, yo creo que esto puede funcionar, yo creo que esto va a ser así, ¿no? Porque creas que tienes esa intuición, al final se basa en lo que llevamos hablando ya un rato, es en medir, en probar, en hacer, tener una campaña bien estructurada, ir probando cosas y probando, y mientras más pruebes, más ensayo-error tienes y más respuestas tienes y mejores decisiones creo que vas a tomar en el camino, ¿no? 100% es que la intuición yo creo que tiene que aportar en un último recurso. Yo siempre, o sea, uno de los mejores jefes que he tenido, que más que un jefe fue un mentor y me dio una oportunidad de crecimiento personal y profesional tremenda y me enseñó un montón de cosas y entre otras, una de las cosas por las que crecí tanto es que me apretaba muchísimo, o sea, directamente me exprimía. Yo llegaba a casa extenuado, porque cualquier cosa que yo decía tenía que convencerle. Tenía no que demostrarlo al 100% porque muchas veces no puedes, pero me exigía tanto intelectualmente para convencerlo y su razonamiento al final se lo ha acabado comprando y como fundador o como CEO, incluso como directivo, si tienes un equipo más o menos numeroso a cargo, me parece importantísimo, es decir, o sea, tú a mí, si tú estás trabajando en mi equipo, me tienes que convencer de que lo que me dices es la mejor opción que tenemos. Porque si depende de una opinión, la que va a valer es la mía. Que para eso, como directivo, soy el que pone el cuello en la picota, o como emprendedor, soy el que me juega en mi patrimonio, o el caso X. Entonces, esa visión, yo creo que ahí la intuición es cuando juega, cuando tú tienes. O sea, creo que sí, como líder, tienes que tener, volvemos a hablar con los clientes, necesitas inputs dentro de tu equipo. Necesitas otras visiones, necesitas opiniones, pero necesitas fundamentos. Y si a la hora de tomar la decisión hay carencias ahí, porque hay decisiones que no pueden, son 100% científicas, siempre va a faltar información, siempre, ahí sí que tiene que pesar la intuición. O sea, es para mí en el único caso en el que dices, si no estoy seguro, tengo que tomar una decisión hoy, pues fíjate de tu intuición, si tu intuición suma. Si Claro. no, confía en tu equipo y en tu gente y pídeles que te lo validen. Que no, yo creo que es evitar los saltos de fe. En ese Sí, sentido, que ahí también, al hilo de lo que decías del Bayer Persona, y otra recomendación que hago siempre, que el Bayer Persona a veces se entiende mal en el sentido de me tengo que inventar a quién le quiero vender. Yo mi consejo es que no inventes. claro. Tienes herramientas de SEO que te dan volúmenes de búsqueda, que te permiten pulsar demanda. Tienes redes sociales de tus competidores que te pueden permitir identificar quién les está comprando, porque luego ya entramos a analizar si su posicionamiento y el nuestro es el mismo.
pero si es compatible, si es similar y el cliente es mínimamente parecido, o sea, es una fuente de información brutal para aterrizar y definir un buyer persona. Entonces yo creo que, volviendo a lo mismo, dices, al final la experiencia lo que te da son estos pequeños truquillos de decir por dónde ataco para hacer algo coherente y que realmente me sume y me aporte. Pero es trabajo, o sea, al final es pico y pala y hacer mucho y entender por qué funcionan las cosas o por qué no funcionan. No, yo creo que ahí no hay recetas mágicas ni varitas y el que Claro. quiera contarlo así, como historia es muy buena, pero la realidad no tiene nada que ver. Víctor, ¿y cómo haces cuando llegas a un sector que desconoces, que no conoces? ¿Cuáles, digamos, los primeros pasos que haces para afrontarlo? Pues ahí volvemos a lo mismo. Primero, humildad total, habla con todo el equipo. O sea, yo cuando llegas pues, a empezar a trabajar con una empresa nueva o un sector que no conoce, pero te diría incluso conociendo el sector. Lo primero es sentarte con toda la gente que te pueda dedicar 5 minutos a contarte qué hace la empresa, qué hacen ellos en su día a día, dónde creen que están las oportunidades, cuáles creen que son. O sea, vamos, es básicamente tu DAFO, contrastarlo con lo que te cuenta la gente. A partir de ahí, acabar de aterrizar tu investigación de mercado de ese sector que no conoces. Y dentro de eso, yo las dos herramientas para mí claves ya las he dicho. O sea, yo me apoyo mucho, yo empecé en marketing digital trabajando en SEO. Entonces, a mí el estudio de palabras clave me gusta mucho porque creo que da una visión bastante objetiva de los intereses de la gente. Ahora con las redes sociales también tenemos estadísticas internas muy potentes que podemos consultar, pero sobre todo es eso, es consumir toda la información cuantitativa que podamos a nivel de datos, volúmenes de búsqueda, etcétera, y luego hacer mucho análisis cualitativo de lo que decía, comentarios de clientes, comentarios clientes de la competencia, opiniones, reseñas, quejas, foros. O sea, yo creo que es empaparte de toda esa información pública que hay ahí y luego ya acabarla de enriquecer con ese feedback de los propios profesionales que son los que tienen más experiencia que tú en ese sector. ¿Y rechazaste alguna vez algún proyecto por decir, Eh, oye, no me siento muy identificado con él? Sí, sí, porque en un momento previo, pues dices, oye, por falta de experiencia, por juventud o por incluso por necesidad económica, dices, oye, yo creo que esto lo puedo hacer. Vamos a ver, te das cuenta de que no, que cuando no hay alineación, o sea, yo, por ejemplo, proyectos, o sea, además es muy típico decir, pues trabajamos a éxito. Digo, yo he trabajado a éxito, pero desde hace unos años con condiciones. O sea, es decir, si no hay unas condiciones mínimas para trabajar a éxito, prefiero decir que no, que meterme en un proyecto donde al final dices no tiene sentido. Cuando no hay alineación, pues un poco lo que decimos, tiene que haber alineación con sobre todo cuando intervienes como consultor externo. Es decir, si yo el fundador o el CEO de la empresa con la que voy a trabajar no ve la necesidad de dedicarme tiempo. O sea, es decir, si no se va a sentar conmigo, yo Claro, no, ¿sabes? No vuelvo a lo mismo, no, ni yo creo que ni nadie hace magia. O sea, es decir, me tienes que dedicar un tiempo, me tienes que dar unos recursos con tu equipo, con tal, me tienes que facilitar información, tienes que confiar, me tienes que dejar probar cosas, me tienes que dejar trabajar. Si no ves esa afinidad, no sé, esa alineación de pensamiento, de propósito, de filosofía, mi experiencia es que las cosas no funcionan. Entonces, ¿sabes? Es buscar, yo creo que eso. Y cuando no funciona y cuando lo ves, o sea, ahí sí que volvemos a la intuición, con los años acabas llegando a eso, de decir, mira, si no, si empezamos así es que no va a ir bien. Entonces ahí es cuando claro. dices que no a un proyecto. Y después de todo bueno, todas estas cosas este bagaje, todo lo que has vivido, ¿qué te hubiese gustado que te dijeran cuando comenzaste? Pues, si te digo la verdad,
No me lo había planteado nunca porque siempre he pensado que tuve muchísima suerte. O sea, yo desde que empecé a trabajar en esto, empecé muy pronto, afortunadamente, y era un mundo muy pequeñito. Entonces había gente muy, muy buena. De hecho, algunos a día de hoy son auténticos gurús de los de verdad. Y yo tuve mucha exposición a ellos muy pronto en mi carrera. Entonces me dieron muy buenos consejos. O sea, nunca he sentido mmm, esa necesidad. Luego yo también un poco por personalidad, volviendo al tema que te decía, que llegó a ser un lastre el perfeccionismo o la autoexigencia. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esto, hice un posgrado en digital online, que era de los pocos que había en aquel momento. Yo mi temor era porque yo venía del derecho, de la banca, del comercio exterior, de un perfil que no estaba 100% involucrado en el marketing, por no decir que estaba bastante alejado. Y a mí me daba respeto, decir, yo voy a empezar este posgrado y voy a ser el más tonto de la clase o voy a ralentizar el ritmo o van a decir los compañeros, ostras, yo no quiero que me toque esté en el grupo que no se entera de nada. Entonces, por pura presión propia, me puse a buscar información, documentación antes de hacer el máster. Mi sorpresa fue que yo había consumido el 80-90% de la información que nos daban durante el programa, antes del programa. Entonces, eso es un caso extremo y creo que muy llevado al extremo de lo que es la autoformación y la curiosidad, pero creo que es importante. Digo, yo es algo que, por eso te digo que no me lo dijo nadie, lo aprendí un poco a lo bruto, pero creo que trabajando en esto, o sea, para mí una de las cosas atractivas y bonitas es que es un sector que está configurándose y reconfigurándose cada mes, ahora con la IA, te diría casi en semanas. Sí. Entonces es algo que requiere pasión, requiere curiosidad, requiere inquietud, requiere también dedicarle tiempo a poder seguir esa curiosidad, esa intuición. O sea, aquí sí que creo mucho en la intuición. Si algo te llama, te gusta, te tira del hilo. O sea, lee, fórmate, aprende. No puedes estar haciendo cursos constantemente, entonces es muy importante tener eso de decir, oye, accede a través de blogs, canales de YouTube, búsqueda de información, o sea, ser un poco como tu director de formación personal. Decir, oye, esto me aportaría saber de esto, voy a tirar de este hilo y voy a intentar hacer cositas, pequeños proyectos para ir aprendiendo, sabiendo más, hablando con gente que sabe de esto. Yo creo que eso es fundamental para alguien que empieza. Yo creo que estamos en el momento perfecto de la gente curiosa. Es decir, hay tanta información y puedes aprender tantas cosas hoy en día con lo que está en Internet, porque eso es algo que antes no había. Es decir, en mi fase de estudiante no teníamos Internet. Había una enciclopedia que la tenían casi todas las casas, la Larousse o creo que había otra más también, y era lo que se consultaba. Entonces, hoy en día la cantidad de información que hay fuera para tú poder formarte, como se suele decir, de autodidacta, ¿no? Es inmensa. Y luego, es decir, valorar esa formación, porque luego la vas a ir viendo en diferentes sitios de que es correcto, ¿no? Lo que vas aprendiendo. Yo creo que sí que estamos en un momento donde es una oportunidad perfecta para formarse y demás. Y un consejo para alguien que quisiera destacar en marketing digital a día de hoy. Entiendo que un perfil junior o un emprendedor que está trabajando, te digo porque si es alguien que lo hace a nivel profesional, que quiere aprender y trabajar, yo el mejor consejo que le puedo dar, además lo ves en los equipos, lo ves al contratar, lo ves, es que haga un side project. O sea, es decir, a nivel profesional, dices, aunque sea un blog, y pégate con tu blog para conseguir que a través de redes sociales, de buscadores, de los canales que encuentres, conseguir visibilidad, tráfico, relevancia, marca personal. O sea, simplemente un proyecto de marca personal puede ser un Grind Side Project para aprender, para poner en práctica lo que hablábamos. Experimentar, ensayo y error. Sí, Exponerte y aprender. Es lo sí, mejor que... claro, voy un poquito más allá, es decir, de alguien que esté en ese proceso, ¿no? Y diga, bueno, ¿qué tengo que hacer en marketing para
digamos, mejorar la marca personal en ese proyecto en el que estoy? A ver, yo ahí te diría también, o sea, creo mucho en la visión del entorno competitivo. Si yo estoy en un mundo donde toda mi competencia está en TikTok, se pegan por el mismo espacio, por el mismo tipo de contenidos, por tal, diría, haz algo diferente. Sea en otros canales, donde igual tu competencia ni siquiera tiene presencia, y dices, si el nicho es pequeño, pero por pequeño que sea, vas a estar tú solo, con lo cual el que pase por ahí te va a ver, y eso me lo he encontrado varias veces no hace mucho. Y por el otro lado, en esa red o en esa plataforma donde todo el mundo está metiendo el codo, tratar de encontrar o un subnicho, una segmentación diferente o un enfoque de contenido diferente. O sea, lo que hablábamos antes, yo creo que la originalidad en cómo te presentas y en dónde te presentas muchas veces, pues yo creo que ahora, o sea, es algo que antes no veía tanto, pero cada vez estoy más convencido de que volvemos al mainstream, los discursos dominantes al final calan. Entonces, si una persona no tiene un perfil profesional en este área, en marketing digital, y a ti todo lo que te llega, desde tu hermano pequeño hasta tus padres, hasta tus vecinos, tus amigos, es que ahora todo es TikTok y lo demás da igual porque ya todo es TikTok y no miras más allá, probablemente haya huecos que te estás perdiendo y donde puede ser más relevante porque no tienes ese nivel de competencia. Entonces, Seguro. yo creo que eso cada día la gente va despreciando nichos que igual en conjunto pueden marcar la diferencia entre un proyecto que prospera y otro que no. Y qué práctica de marketing crees que está sobrevalorada? Que se haga mucho, pero que tú creas que está Mm, sobrevalorada en este caso. Pues quizás en muchos casos las redes sociales como tal, o sea, a nivel orgánico y como enfoque. Y me explico. Creo que es un canal potentísimo, pero creo que no siempre se usa bien a nivel de lo que es planificación. O sea, es decir, si yo tengo X recursos, o sea, no es lo mismo que yo tenga una persona única y exclusivamente para redes que genera contenido, lo graba, lo produce, lo sube, y tengo esa capacidad y además tengo la capacidad de promocionar esos contenidos, que cuando yo no tengo medios, y todo digamos, mis recursos en términos de tiempo y dinero muchas veces, porque se va a un freelance o tal, o sea, es decir, se enfoca todo a la parte orgánica cuando la parte orgánica desde hace años no tiene la visibilidad suficiente. O sea, ahora, Es pues decir, para que, por poner los números, decir, en Facebook, en Instagram, normalmente el alcance orgánico es un torno a un 7% de la base de seguidores que tienes. Si encima eres un proyecto pequeño o reciente y tienes una base pequeña, o sea, es decir, si tienes 100 seguidores, te ven 7. Multipliquemos y vemos que es un alcance mínimo. Si todo tu marketing se dedica a hacer esas cosas para redes sociales y no consigues escalar a un nivel que te dé una audiencia suficiente, no tiene sentido. Si haces un gran contenido y además lo promocionas, te puede permitir escalar. Pero si todo lo que haces es contenido, 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 que solo ve un 7% de tu audiencia, yo veo muy difícil. O sea, es algo que me lo encuentro mucho y por eso a veces recomiendo, pues eso, hacer cosas diferentes. Si todo el mundo está ahí y tú tienes un volumen tan pequeñito, decir, oye, es que igual, no sé, 200 euros en Search Ads bien invertidos, igual te generan 1.000 euros en ventas. claro, Compara con el esfuerzo en horas de generar contenido en redes o en tal, es que igual no merece la pena. Entonces, yo insisto, o sea, para mí el aprendizaje clave, vuelvo a insistir, es que no hay reglas de oro. O sea, prueba, haz una prueba contenida, no hagas una prueba que te lleve por delante. Es igual con los influencers. Yo con influencers he visto cosas buenísimas y he visto desastres auténticos. Entonces, decir, si tienes poco presupuesto, pues igual jugártelo todo a un influencer no tiene mucho sentido. Pero tienes otros canales donde por muy poquito dinero y con muy poca producción
y ahora con la IA incluso puedes hacer producción muy barata en canales que antes eran menos accesibles. Decir, ¿sabes? O sea, yo por eso te digo, yo creo que a nivel general lo más sobrevalorado que veo quizás sea el contenido orgánico en TikTok, por nombrar una, pero en general en redes, cuando gente que no tiene muy claro lo que está haciendo, dice, no, es que donde se vende es en las redes, entonces tenemos que hacer muchas redes, y pues depende. Sinceramente, o sea, creo que eso hay que sopesarlo muy bien. Sí, dirías de que hay que invertir algo en la parte, digamos, de pago para tener mayor alcance, ¿no? Porque, bueno, es que creo que las plataformas estarán diseñadas precisamente para eso, para que el alcance que tenga de manera orgánica sea bastante menor que el que tenga pagando por el servicio, ¿no? Claro, es que ahí decir, y luego creo que se lleva el equívoco de los influencers, o sea, hay gente con un talento brutal. Hay gente que además tiene medios, porque ya son redes de personas que impulsan a otras personas y es más fácil llegar. Pero cuando tú eres un emprendedor o una emprendedora que tiene un proyecto pequeñito y que estás empezando y que tienes que escalar, lo que tienes que pensar es cuál es el camino más rápido para tener las primeras ventas. Volvemos a lo mismo, si son canales que están muy saturados, que requieren mucho esfuerzo en generar contenido, y requieren esfuerzo porque si no es contenido competitivo, pues directamente apaga y vámonos. Entonces, si encima estás haciendo un contenido que no está a la altura, le estás dedicando todo tu tiempo a eso. O sea, yo ahí lo que planteo es, igual hay un canal que te permite llegar de una forma más rápida, más asequible, más directa y te genera más ventas a corto plazo. Entonces yo o sea, mi planteamiento es, valóralo. Volvemos a lo mismo. No tomemos decisiones por modas, por hype, planteemos hipótesis alternativas, que suele ser donde está la ventaja competitiva. Sí. Víctor, porque creo que es algo muy importante también en el marketing, o por lo menos yo lo pienso así, es la creatividad. ¿Cómo logras tener esos hábitos o rutinas para que te ayuden a ser creativo, ¿no? A la hora de pensar en una campaña, en cómo hacer una campaña, una estrategia y demás. ¿Tienes algún hábito, alguna rutina que te ayude con eso? Yo creo mucho en el pensamiento lateral. Entonces, algo que intento siempre, decir, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la novela gráfica. Me gustan mucho los álbumes estos, por ejemplo, portadas de discos antiguos de jazz. Tengo un álbum en casa que es una joya auténtica y dices, es ilustración, está. Entonces, hasta el cine, o sea, no sé, es sacar la cabeza de lo estándar y irte a cosas que te inspiren. A mí ese tipo de cosas me ayudan y a partir de ahí como que las cosas se reubican. Y otro hábito que tengo que también me ha resultado muy eficaz a veces es ir a jornadas, congresos, ponentes, y sales de la oficina, estás a oscuras, escuchando a alguien con una libreta y generalmente no me aporta mucho el congreso en sí porque desconecto enseguida, pero una idea que me saque de lo que estoy haciendo y me genere otra línea de actuación, ya me da, o sea, yo suelo estar con la libreta generando a partir de una idea que me ha dado el ponente. Luego el resto de la ponencia ya me la he perdido, porque ya estoy en mi cabeza. Pero creo que ese tipo de cosas que te saquen y te ayuden a ir un poquito más allá, a mí por lo menos me funciona. Creo que es la parte, para mí, de las más complicadas, ¿no? ¿Será que hay veces que uno está tan cerrado en crear y tienes esos vacíos a veces que te hacen que no pienses en nada, no se te ocurra nada, esos bloqueos? Y claro, salirte de esa rutina e irte a hacer otras cosas es lo que quizás te despeje también la mente, como dices tú. Yo, por lo menos, es lo que me funciona por lo que tú dices, porque si no te encierras en algo y ser creativo así es muy difícil porque es eso, es una rutina, es un bloqueo mental casi autoimpuesto. Entonces, todo lo que sea, darle al cerebro una dieta diferente ayuda también a que surjan cosas diferentes. Genial. Pues Víctor, para mí ha sido una charla bastante productiva el saber todo esto de marketing y poder aplicarlo.
seguro que hay mucha gente que también les servirá. No sé si quieres añadir alguna cosa más, algún consejo para todos los que nos estén escuchando y que estén justo en esa fase de que van a empezar con el marketing. Pues básicamente, vamos, más que un consejo diferente, recopilar un poco, o sea, la tesis al final es la misma. O sea, yo creo que es decir, empieza a hacer cosas pequeñas, pero que puedas hacer en el día a día, prueba enfoques diferentes, valora, analiza, busca competidores que veas que lo hacen bien y trata de entender por qué lo hacen bien, o sea, qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, cuál es su enfoque, cuál es su estrategia. Yo creo que ahí también se aprende mucho. Entonces, el benchmark como herramienta tanto de formación como de análisis para mejorar lo que estamos haciendo también es muy importante. Y ahí también otra de las cosas para minimizar bloqueos, es decir, si no estás seguro, copia. Copia a alguien que lo haga bien. Siempre te irá mejor que no hacer nada o que innovar cuando todavía no eres un experto. Sí, yo creo que sí. Y aparte, eso que hagas te va a dar resultados y con esos resultados podrás tener otra determinación, porque a veces, como dicen muchos también, no lo que le funciona a uno les puede funcionar a otro, pero por lo menos es hacer algo, como dices tú, porque la Sí, inactividad es lo que te va a llevar es que tampoco tengas resultados. Entonces, lo claro. principal va a ser eso. No, Víctor, no, muchísimas 100%. gracias por este rato. Seguimos en contacto seguro. Aquí estamos preparando un estudio para hacerlo, digamos, más ameno y traer los invitados hasta el estudio. Pero bueno, la invitación se las hago a todos cuando te vengas por Canarias, aunque sea unas vacaciones. Aquí tienes un huequito y hacemos una personalmente. O bueno, que también está la posibilidad de que me vaya yo para allá y también lo hagamos en tu tierra, ¿no? Pues oye, te tomo la palabra y vamos, espero que surja pronto esa posibilidad de vernos en persona y un placer, gracias de nuevo por la invitación y encantado de ayudarte con todo lo que pueda y seguir compartiendo ideas, retos y ilusiones. Así que muchísimas gracias. Bueno, para el resto dejaremos en los comentarios y en la descripción del vídeo, pues los datos de acceso a la startup de Víctor para que todo el que quiera o tenga necesidad de mentorías o de que le preparen todo el tema de marketing y todo lo que hace Víctor, pues que también lo puedan ver desde ahí. Pues un saludo a todos, nos vemos en el próximo episodio y Víctor, nuevamente, muchas gracias. A ti, Alfredo, un abrazo. Chao.